Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá Ahora en pérdida. Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, os habéis acercado por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, vemos por espejo oscuramente, mas en donde extranjeros ni advenedizos, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, aquí estamos por comenzar el estudio de hoy. ¿Cómo están? Todopoderoso nos dio un buen clima. Bueno, gracias a todos por estar una vez más allí compartiendo con nosotros. Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy el capítulo 22, un capítulo bien interesante y que hay muchas cosas que comprender. Espero que puedan estar pendientes. Amén. Y ya vimos la vez pasada cómo el apóstol Pablo fue atrapado, capturado, o sea, casi fue linchado por los judíos aparentemente observantes, pero en realidad judíos revoltosos. Más que judíos observantes, son judíos revoltosos. Muchas veces a esa persona que antes de dialogar o sentarse a charlar sobre posturas, prefiere explotar o hacer estallar ese su fanatismo y utilizarlo con violencia y con ataque. Porque hay personas que no toleran que uno les haga la contra o les diga sus verdades. Yo no sé, tal vez yo tampoco no tolero que me digan mis verdades, pero muchas veces las verdades que nos dicen eh, nos puede ayudar, ¿no? Si es que están siendo, por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, vos estás equivocado, estás errado, no es así, está mal. Y yo lo tomo por el lado amable, como dicen, ¿no? Lo tomo por el lado amable, tranquilo, porque también muchas veces entiendo que las personas tal vez que me dicen, ¿no? Que estoy equivocado o estoy mal, tienen buena intención y tienen buen corazón y tienen objetivos positivos y bueno, entonces por eso también valoro eh, sus advertencias. Pero también soy una persona que me gusta analizar, averiguar, investigar, tener en cuenta datos para poder tomar una decisión o determinación. Hay muchas personas que tienen su creencia y eso es muy importante y se respeta, ¿no? Su creencia. Y uno no puede heredarle o transmitirle su creencia solamente al otro. También tenés que pasarle las confirmaciones o los datos o las pruebas de que lo que está creyendo es positivo, correcto y beneficioso para la vida de las personas. Si no hay todos esos elementos, entonces simplemente que se quede como tu creencia. Puede ser que tu creencia, tu modo de pensar, tu modo de aceptar la palabra de Dios, del Eterno, te beneficie, te dé paz, te dé tranquilidad, te dé esperanzas, pero muchas veces no es igual para otro. Eso nomás tenemos que entender. Puede ser que otra persona tiene un entendimiento un poco diferente, pero también está haciendo las cosas positivas. Ahora, el tema es que muchas veces nosotros creemos que nuestra creencia es la voluntad de Dios y que tenemos que imponerle a las personas. Ni siquiera el apóstol Pablo hacía eso. Ni siquiera él quería imponerle a nadie nada. Bueno, entonces, dicho esto, hoy el tema, capítulo 22. Em, a ver, aquí tenemos nuestra Biblia, tenemos dos partes. No sé cómo estarán viendo la Biblia. Voy a agrandarla un poco más. Ok. A ver, vamos a ver 250, 200, 200. Ahí sí creo que ya está bien. Ahí está bien. ¿Qué les parece ahí? Ahí tenemos nuestra Biblia.
y mi carita. Entonces van a leer esta parte de arriba. Ahí vamos a leer. O sea, voy a leer cuando esté aquí, en esta línea, voy a leer para abajo. Así, así voy leyendo, así voy leyendo, así voy leyendo. Ahí está. Bueno, Hechos capítulo 22. ¿Cómo había terminado el capítulo anterior, no? ¿Qué había pasado? Dice que, a ver, 21. La última parte, Pablo fue arrestado. Vamos para tener una idea nomás. Dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto bueno, aquí lo atrapan, le preguntan si vos no sos un revoltoso, que no eres tú aquel 38 egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4.000 sicarios, dice. Miren con qué le está comparando este soldado, ¿no? Entonces Pablo dijo, ¿no? Yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Miren, esta es una cosa importante. Cuando aquí él está hablando que soy un hombre judío, no simplemente estoy diciendo soy de corriente judía, soy de tradición y de costumbres judías. Sigo, porque él es de Tarso, quiere decir que no está en Judea, pero tiene la tradición y la observancia judía. Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, que es una ciudad independiente, una ciudad importante. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas del cuartel de los romanos, cuartel, ¿cómo se llama? Antonio. Hablaba al pueblo, y cuando se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal en la mano, así, ¿no? Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Lengua hebrea. Y vamos a analizar un poco por qué dice lengua hebrea. Bueno, ahora sí vamos al 22. Varones, hermanos y padres, oídme ahora mi defensa ante vosotros. O sea, miren cómo se dirige. Es una forma de que un judío de cultura, ¿cómo se puede decir? Cultura preparada, ¿no? Se tiene que dirigir. No es, oigan usted, pedazo de ignorantes, no. Varones es una forma respetuosa de dirigirse a una audiencia donde están puros varones, ¿no? Y hermanos es una forma de decir que somos parte de una misma fe, de una misma creencia, aunque ahí había muchos que tenían otro concepto, otra postura, otro punto de ver, pero Pablo los considera a todos mis hermanos. Hoy en día hay una persona, no, estos que son de esta congregación no son mis hermanos, estos que son de esta congregación no son mis hermanos. Hay muchas personas que hablan así. Y padres, oíd ahora a padres. ¿A quién se refiere con padres? A las personas mayores, a los líderes, a las autoridades. O sea, él con respeto está dirigiéndose a todos los que están ahí, por más que ellos están queriendo lincharle. Vean la manera en lo que Pablo quería transmitir. Ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, ahora, quiero resaltar esto aquí. Dice que le oyeron hablar en lengua hebrea. Quiere decir que no era común que alguien hablara en lengua hebrea. Y les voy a explicar algo como dice acá. De acuerdo a la versión, nueva traducción viviente, cuando le oyeron hablar en el idioma de ellos. Fíjense cómo dice acá. En el idioma de ellos. Y yo estaba viendo, no sé si esta es la parte que estaba viendo, no, este es otro capítulo. Esta es la Biblia interlineal, ¿no? Que yo suelo ver. Hechos 22, 21 dice. Acá uno puede poner el capítulo. Es versículo, ¿qué versículo era? 2, ¿no? 2. Y al oír que le hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Miren lo que dice acá donde dice hebreo, lenguaje hebreo, dice. Es el 14:46, uno aprieta y sale esta palabra hebrais, hebreo. ¿Qué significa hebrais en el griego, no? Idioma hebraico, es decir, hebreo o judío caldeo. Judío caldeo también. ¿Qué significa? Que era una forma de un judío que venía de Babilonia, se puede decir, ¿no? Un judío ya moderno, un judío moderno.
Se dice entonces Hebrai. O sea, en pocas palabras era dialecto judío. Dialecto judío. Se dice que este hebreo, que en general el idioma que hablaban allá en Judá era el idioma arameo, el arameo. Pero cuando se trataba de hablar allí en el templo o a la liturgia, o cuando se quería usar para referirse, por ejemplo, al creador o para leer algunos textos de la Biblia, muchas veces se usaba este hebreo, que es un lenguaje más antiguo, ¿no? Un lenguaje más antiguo, ¿no? Que sería el dialecto judío. Por eso es para que entiendan, porque entre el hebreo y el arameo hay mucha similitud, y algunos dicen que uno derivó del otro. Probablemente el hebreo derivó del arameo, el arameo. Bueno, en pocas palabras, es un dialecto judío usado especialmente para las liturgias. Entonces, eso le llamó la atención a ellos, eso le llamó mucho la atención. Por eso dice idioma de ellos, un idioma que ellos usaban para su liturgia. Bueno, sigamos. Al oír hablaban lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, y esto Pablo sabía y por eso usó ese lenguaje. Yo, de cierto, soy judío. Y otra vez acá judío quiero decir observante. Yo soy observante. Nacido en Tarso de Cilicia. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Instruido a los pies de Gamaliel. Y miren lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres. Estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres. Celoso de Elohim, como hoy sois todos vosotros. Se me está comparando que ellos tienen celo, ¿no? Celo. Ahora veamos lo que dice acá en la nota 3. Nueva traducción viviente. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres. Fíjense que siempre compara leyes y costumbres judías. Porque una cosa son las leyes establecidas en la Torá y otra cosa eran las costumbres. Dice, como estudiante fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Entonces estás comparando. Yo era alguien que, no, yo no voy a permitir que se quebrante nada de la escritura. Porque él pensaba que todo lo que aprendió venía del Altísimo. Ahora veamos un poco quién era su maestro, según él está mismo, el propio apóstol Pablo está narrando. El rabino Gamaliel, Gamaliel 1. En hebreo es Gamaliel, ¿no? Ahí dice Gamaliel, que significa recompensa de Elohim. En griego antiguo sería, ay, no puedo leer el griego antiguo, no sé qué sería. Fue un fariseo reconocido, doctor de la ley y prominente miembro del Sanedrín. Miren, Gamaliel era miembro del Sanedrín, la mitad del primer siglo. Hijo de Simón y nieto de Hilel. Hilel, uno de los grandes líderes rabinos de aquella época. Había dos grandes, Hilel y Shammai, ¿no? Fue padre de un hijo al que nombró Simeón, tal como se llamaba su padre, y de una hija que se casó con el sacerdote Simón ben Natanael. Simón, hijo de Natanael. Célebre fariseo, doctor de la ley, miembro del Sanedrín, representante de los liberales entre los fariseos, la escuela de Hillel era opuesta a la más conservadora de Shammai. O sea, ellos estaban en contra de algunas enseñanzas que tenía Shammai. Un día vamos a hablar más detalladamente de las diferencias que había entre Hillel y Shammai. Ahora, miren, esto es muy importante. El Talmud, que es un libro contemporáneo, moderno de los judíos, mencionan a este Hillel. En el Talmud y la Mishnah, las Mishnah son recopilaciones de la enseñanza judía, lleva su nombre como su abuelo, Hillel, acompañado de el mayor o el anciano. Y es el primero a quien se le asigna el título de Rabam, el gran maestro, ¿no? O nuestro maestro. De aquí
surge que se considera como un prominente miembro del alto tribunal de los judíos. También es considerado el originador de muchos decretos legales. Los relatos judíos cuentan que murió como fariseo y refieren que cuando él murió, el honor de la Torá, la ley, pereció y que la pureza y la piedad se extinguieron. Fíjense lo que dice en el Talmud y la Mishnah, que después de la muerte de Hillel, ya en el judaísmo empezó a venir la corrupción, ya no era tan puro como antes, ya estaba más contaminado, porque él cuidaba de que se hagan las cosas correctamente. Inclusive hay una parte en Hechos donde él, estando en un concilio, él les advierte que, ¿se acuerdan cuando querían ellos golpear a los judíos, creo, a los apóstoles? Que no tengan cuidado de lo que van a hacer con estas personas. Si su maestro, tal Yeshua, era este proyecto venía de Dios, no van a poder con él. Si es de los hombres, va a terminar. Y le empiezan a ellos a cuestionar cosas así. O sea, que era una persona que trataba de hacer las cosas correctas. Este era el maestro del apóstol Pablo. Gamaliel es correctamente identificado como el eminente judío doctor en leyes, quien lleva el mismo nombre y murió 18 años antes de la destrucción y el sitio de Jerusalén. Justamente después de su muerte, como que hubiera sido una predicción, el templo es destruido. Bueno, así para saber un poco por qué Pablo le presenta a Gamaliel como su maestro, porque no era cualquier hombre. Entonces, esto también le dio a él mucha posibilidad de poder estar en diferentes lugares. Ahora, versículo 4. Perseguía yo este camino. Este camino significa igual que decir esta comunidad, esta forma de creer en el judaísmo sería, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Ahora, ¿por qué Pablo hacía estas cosas? ¿Qué es lo que tenía en su mente para que él pueda perseguir? ¿Por qué tenía tanto celo? ¿De qué temía? ¿A qué temía? Y esto vamos a ver en esta nota. Primero, el libro de Gálatas también menciona, ¿no? Cuando Pablo le estaba escribiendo a los Gálatas, cómo él antes pensaba. Gálatas 1:13. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía. Acá dice religión judía. Y cómo perseguí con violencia a la congregación de Elohim, dice. Acá dice Iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea, era más celoso que sus compañeros del judaísmo. Y la razón, una de las que yo puedo creer, la razón por la que Pablo tenía tanto celo por este tema del camino y por lo que veía tanta desigualdad, tanta diferencia, ¿no? ¿Cómo es que puede ser que entre lo que creían los seguidores de Yeshua y entre lo que Pablo creía sobre la palabra haya habido tanta diferencia? ¿Cuál sería la razón? Y me pareció este capítulo interesante, por eso quiero mostrarles Juan 11:45. Cuando los judíos hablan acerca de Yeshua y de lo que está causando el aumento de los seguidores. Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Fíjense, muchos judíos acompañaron a María para ver lo que había pasado y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces, miren, Yeshua hizo tal cosa, tales milagros. Entonces los principales sacerdotes, 47, y los fariseos reunieron el concilio, o sea, se reunieron en un concilio. No sé si para esta época Pablo ya habrá sido miembro del concilio, o por lo menos era un joven, qué sé yo, o estaba como estudiante. Ya, yo creo que Gamaliel sí era miembro del concilio. Tal vez Pablo era un estudiante, un joven, no sé. Pero bueno, ¿qué empezaron a hablar acá? Y dijeron, ¿qué haremos? Atiéndanme, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas
señales. Fíjense que ellos están comprobando que Yeshua hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. El problema era ese, que todos crean en él. ¿Y qué problema con eso? Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Por qué los judíos creen que los romanos pueden destruir todo esto? Porque los romanos le dieron la autorización de manejar su fe, manejar su creencia, con tal de que ellos mantengan sumiso y sujeto al pueblo. Si ustedes mantienen sumiso y sujeto al pueblo, ustedes van a tener todos los privilegios, todas las ventajas. Eso lo habían dicho los romanos. Pero en el caso de Yeshua, ellos estaban viendo a Yeshua como un líder revolucionario, como alguien que estaba llevando al pueblo a una revolución, a rebelarse contra los romanos. Entonces yo pensaba, si nosotros hacemos eso, se va a destruir todo este templo. Entonces esa es la razón por la que tal vez ellos no querían que se destruyera su templo, porque para ellos su templo era lo más sagrado, y que pensaban que si no detenemos a este tipo, se va a acabar todas estas cosas por las cuales hemos peleado tanto. O sea, lo que vemos acá que, por lo menos en estos líderes, ellos tienen ese temor acerca de Yeshua. Y bueno, y eso es lo mismo que le habrán transmitido al apóstol Pablo. Pero claro, de una manera, porque Pablo dice que yo era mucho más celoso que ellos, quiere decir que él iba más allá. No, si esto sigue así, nuestras costumbres, nuestras creencias van a terminar. Y recuerden que ellos se acuerdan de lo que había acontecido en tiempos de Nabucodonosor, que porque el pueblo fue rebelde, porque el pueblo fue así, vino Babilonia y destruyó el templo y que fueron llevados todos cautivos. De eso ellos tenían siempre ese temor. Bueno, esa es la razón por la que Pablo también perseguía a los judíos, porque le veía como un peligro para su creencia, para su religión. Como el sumo sacerdote también, versículo 5, me es testigo y todos los ancianos de quienes también, miren, como el sumo sacerdote también me es testigo, o sea que el que estaba ahí como sumo sacerdote sabe cómo era el pensamiento de Pablo antes, ¿no? Por lo visto le conoce. Y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. La pregunta es, ¿a quién lo que Saulo se fue a perseguir? Dice en Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y miren lo que dice el 26:9, ¿no? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua de Nazaret. Y bueno, dice que asolaba casa por casa. ¿Por qué él perseguía a estas personas? Porque él veía como un problema para la fe que ellos estaban transmitiendo. No es que Pablo, yo no creo que Pablo esté pensando en su posición, sino él veía, él creo que tenía miedo de que para él era tan sagrado el templo, la fe judía, como hoy en día muchos judíos también. Para ellos tan sagrado todo lo que ellos creen que cuando escuchan a un creyente en Yeshua hablar y un poquito no vamos a poder negar sus cosas, ellos se levantan en ira. Es una forma que son y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pablo era así también, para castigarlo. Ahora, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, esa es la capital de Siria, hacia el norte de Israel, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y acá es donde ocurrió algo inesperado. Dice el apóstol Pablo que le rodeó mucha luz. Le rodeó mucha luz del cielo. Él se iba caminando, no sé si algunos dicen que en caballo, no sé, pero bueno. Y caí al suelo, dice. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto suena a algo sobrenatural, ¿no? Algo sorprendente, ¿no?
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no sé, ustedes pueden opinar. Si alguna vez tuvieron esta experiencia, si alguna vez escucharon algo sobrenatural, si ustedes dicen que fue así, o creen, sintieron, entonces nadie puede decir que no es así. Ahora, nosotros no podemos saber si fue así porque no estuvimos ahí. Simplemente podemos escuchar el relato de la persona que experimentó esto y o aceptarla o negarla. Acá el tema es que, ¿qué ocurrió después de que, miren, Saulo iba con el objetivo de apresar a estas personas? Él iba con el objetivo de buscar a todos los judíos observantes que estaban siguiendo estas prácticas y acusarlos de traidor a la patria, de traidor a la fe. Con ese objetivo iba, de encarcelarlos. Pero tenía autorización del Imperio Romano, o sea que ellos no le iban a acusar de traidores a la fe judía, le iban a acusar de traidores al Imperio Romano. Y Pablo era ciudadano romano y tenía este poder. Recibió autorización del Sanedrín y probablemente también recibió autorización de los romanos. Pero en el momento en que él está con más, dice en Hechos capítulo 9, ¿no? Pablo respirando a una amenaza, dice, escucha esta voz. Todo esto es sorprendente, pero es la forma que Pablo relata que vino ese cambio repentino en su corazón. Claro, hay otras versiones que dicen los judíos de que Pablo se enojó con un sacerdote porque le prometió algunas cosas. También que Pablo se tenía que casar con la hija de un sacerdote y el sacerdote le dio a otro. Entonces Pablo dijo, bueno, ahora me voy a vengar, voy a trabajar para los creyentes. Hay muchísimas versiones, ya no sabemos cuál sea la verdad. Nosotros, como creyentes en Yeshua, y vemos que a partir de aquí la vida de Pablo empieza a cambiar y empieza a ser un fiel devoto a la fe en Yeshua, a partir de ahí nos interesa sus testimonios. Y eso es lo que importa, ¿no? Pero bueno, él así cuenta, ¿no? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Yeshua de Nazaret, a quien tú persigues. Soy Yeshua. Al perseguir a los creyentes en Yeshua, al perseguir a los que están difundiendo el mensaje de Yeshua, la voz que le aparece como voz de Yeshua le dice, a mí me estás persiguiendo. Puede ser un éxtasis, puede ser una revelación, puede ser lo que sea, pero Pablo entendió que esto no puede ser. Y dice que cayó, y dice, y versículo 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Lo que dice acá, vieron la luz y se espantaron, pero no, o sea, es como un sonido así como trumbante. Bum, bum, bum. Ellos no podían entender. Y dije, versículo 10, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Aunque era importante para la vida de Pablo este acontecimiento, fíjense ustedes que esto no puede determinar lo que vos tenés que hacer. Cada vez que aparece una voz extraña o una cosa sorprendente, te guía a escuchar a los que tienen el mensaje. Por eso cuando vienen personas y me dicen, oh, Dios me dijo que haga esto, o la voz de Yeshua me dijo que haga esto, así, ¿cómo se puede decir? Literalmente, ¿no? Me dijo que muchas personas saldrán de aquí, muchos vendrán. No es tan recomendable, ¿no? No es tan, ya van a venir algunas a decirme que yo sí escuché la voz de Yeshua. Bueno, está bien. Por ejemplo, cuando le aparece un ángel a Cornelio, ¿a dónde le lleva el ángel? A escuchar la voz de Pedro. Y cuando aparece el propio Yeshua, según lo que está relatando acá, el libro de Hechos 22, el propio Yeshua, ¿a dónde le manda a Pablo? ¿Por qué él nomás no le explica todo? ¿Por qué no le dice todo? No, vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Vete a un lugar donde alguien, un discípulo mío, te va a explicar detalladamente todas las cosas. Ahí le lleva.
O sea que si alguien tiene verdaderamente una revelación, una visión, no va a aparecer con que esa revelación es lo que me dio toda la información. Va a aparecer, esa revelación me ha guiado a quien me tiene que dar la información. Bueno, eso es lo que por lo menos la Biblia nos está indicando, desde esta parte por lo menos. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron lo que hablaba conmigo. Y yo, versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Apenas llegó a Damasco, dice que esa luz le dejó medio ciego, ¿no? Tal vez fue una luz tan fuerte que cuando algo pasa, te deja medio así sin poder mirar bien. Creo que habrá sido la luz del sol, ¿no? 12. Entonces uno llamado, atiendan bien, aquí aparece alguien importante. Ananías. Esto es mientras le están llevando a Pablo. El relator de Hechos recibió esta información y lo puso acá en el libro y nos está comentando. Entonces uno llamado Ananías, varón quien era piadoso según la Torá. Una de las razones por las cuales el apóstol Pablo estaba acusando a muchos de estos judíos era que ellos estaban desviándose de la Torá, de las instrucciones correctas. Y justo la voz de Yeshua le lleva a Pablo ante un piadoso según la Torá, que tenía además buen testimonio entre todos, nos dice acá los creyentes en Yeshua, entre todos, miren, a ver ahí, entre todos los judíos, ahí está, quiero marcar, entre todos los judíos, cualquier judío, ¿qué te parece Ananías? Un buen servidor de Dios, un ejemplo en el judaísmo, ante él le lleva, que conoce perfectamente la Torá, que vive la Torá. No sé por qué muchos hoy en día en el cristianismo piensan que enseñar la Torá, creer en la Torá, aprender la Torá, te desvía de la fe en Yeshua. Miren el propio Yeshua, de acuerdo a la revelación que está teniendo el apóstol Pablo, a dónde le envía a Pablo, junto a un creyente en Yeshua, pero estricto seguidor de la Torá y de las costumbres judías, que allí moraba. Vamos a la nota. Allí vivía, una traducción viviente dice, un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la Torá, y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Todos los judíos lo respetaban. Hoy en día muchos judíos, cuando vos decís que crees en Yeshua o en la enseñanza de Yeshua, ya no te quieren más respetar, ya te quieren menospreciar. Ellos pueden creer en cualquier hombre ficticio, cualquier historia ficticia. Ellos pueden creer cualquier cosa y vos lo tenés que respetar por ser judío. Y está bien, uno puede respetar a cualquiera. Pero el judío, si vos le decís, por eso es que muchos creyentes en Yeshua, últimamente que empezaron a seguir la enseñanza del judaísmo, una de las cosas que empezaron a hacer es menospreciar a Yeshua. Porque una de las primeras cosas que le han puesto en la cabeza es que Yeshua es un farsante, que Yeshua no fue el Mesías, que no tiene ninguna... Yeshua fue un maestro puesto por Dios, como todos los maestros. Y un maestro que hasta hoy su enseñanza está llegando a nuestras mentes. Ahora me salen con que, ¿y Yeshua por qué no escribió nada? En la época de Yeshua no se escribía nada. En la época de Yeshua se enseñaba oralmente. Moisés tampoco escribió nada. Muchos profetas no escribieron nada. Ellos solamente relataban y tenían sus escribas. Jeremías, por ejemplo, no escribió nada. Él solamente relataba. Y ahí tenía su escriba Barut. Entonces, creer en Yeshua no te hace menos que otros. Entonces vemos acá un devoto, un creyente en la Torá, respetado por todos los judíos, a quien el Todopoderoso le envía. En el libro de Hechos dice que esta persona recibe también una visión, ahí sale que recibe una visión, que le dice, ¿no?
mi siervo Saulo de Tarso está orando y tú le vas a imponer la mano. Y él le empieza a reclamar, pero escuché que ese tipo ha hecho muchas cosas a tu santo y no te preocupes, yo lo voy a encargar de cambiar su corazón. Bueno, 13. Vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, esto es lo que Pablo está relatando, ¿no? Recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y después dice, y él dijo, atiendan bien esta palabra, porque acá es otra cosa importante, clave. ¿Qué le dijo a Ananías? ¿De qué el tema cuando vos te encontrás con un creyente en Yeshua? Con un creyente en la restauración, ¿cuál es el tema? La sangre de Jesús, la muerte de Jesús en el Calvario, ¿de qué? ¿Qué es el tema? Y acá le dice, el Elohim de nuestros padres. El Elohim de nuestros padres te ha escogido para que conozcas, que dice ahí, su voluntad. ¿Quién le escogió? Dice, el Elohim de nuestros padres. Y veas al justo. Acá el que está haciendo todas las cosas es Elohim, todopoderoso. Y le eligió para que se haga su voluntad y que vea al justo. Y oigas la voz de su boca. O sea, Ananías le está diciendo, si hoy vos pudiste escuchar la voz de nuestro maestro, si hoy vos pudiste tener la oportunidad de, aunque sea escuchar esa voz que te guía hasta aquí, porque el Todopoderoso te ha permitido. Porque quiere hacer su voluntad contigo. Y él no podía negarse, ¿no? Porque ciertamente eso ocurrió. Nota 14. Hechos 22, 14, nueva traducción viviente. Después me dijo, el Elohim de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Y vamos a ver en la escritura quién era este tal justo. Isaías 53, 11 dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Entonces, Isaías está diciendo que el que va a llevar nuestros pecados, nuestras culpas, es el que es llamado el justo. Entonces, Ananías le está diciendo, el Todopoderoso te concede que puedas conocer al que va a cargar todas nuestras culpas. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Génesis 12:1 dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una de las voluntades de Dios, de Elohim, es que todas las familias de la tierra sean benditas, tengan el favor del Todopoderoso. Eso es lo que estamos nosotros hoy experimentando. Esa bendición está llegando a nosotros. Esa es la voluntad del Padre. Vamos a ver que Pablo va a cumplir esa voluntad porque él va a llevar el mensaje del Mesías, del justo, a todas partes. Esto es para entender lo que Ananías le está diciendo. Juan 6:37. Miren lo que dice acá. Juan 6:37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Elohim, que me envió no para hacer mi propia voluntad y la voluntad de... me envió no para hacer mi propia voluntad y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Entonces, Yeshua estaba hablando que yo vine para unir a los escogidos del Todopoderoso y en el día postrero los resucite. Pues la voluntad de mi Padre, del Todopoderoso, es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Crean en Él significa, claro, crean en lo que está enseñando, crean en lo que está hablando,
crean el mensaje que está dando, no simplemente que crean en un ser. Juan 5:24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Elohim, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida, porque ya han entendido la voluntad del Todopoderoso. Bueno, 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Vas a ser testigo de que Yeshua es el restaurador de todas las cosas en todas partes. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Esto le está diciendo Ananías, ¿no? Levántate, dos palabras clave. Levántate y bautízate. ¿Cómo él se puede bautizar solo? Y lava, ¿y cómo puede lavar sus pecados? Tus pecados, invocando su nombre. Y acá vamos a tener que explicar un poco, vamos a ver primero esta nota. Dice 22:16, ¿qué espera? Levántate y bautízate. La palabra bautízate es como decir, deja este sistema. O sea, cuando nosotros hacemos el bautismo por inmersión en el agua, lo que estamos haciendo simbólicamente es renunciando al sistema al cual estamos viviendo, un sistema que se va en contra de la voluntad del Padre. Estamos renunciando a ese sistema para hacer las cosas como al Padre le agrada. Entonces, queda limpio, levántate, bautízate, deja ese sistema, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. ¿Cómo es que vas a quedar limpio de tus pecados al invocar su nombre? Porque primero tenemos que entender qué es pecado. Y pecado, de acuerdo a la definición bíblica, es transgredir la ley de Dios, ir en contra de los mandatos de Dios, oponerse a lo que el Padre estableció a través de su ley. Y uno diría, pero el apóstol Pablo se oponía a la ley de Dios. Él tal vez no se oponía a las leyes de Dios, pero muchas de sus costumbres, muchas de sus reglamentaciones sí iban en contra de la voluntad de Dios. Y una de sus reglamentaciones estaba el de no juntarse con gentiles, el de no comer con gentiles, el de no darle la mano a un gentil, el de no nada hacer con un gentil. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, ustedes saben cuán abominable es para un judío y ni siquiera entrar a la casa de un gentil? Pero hoy me enseñó Dios que a nadie llame yo común o inmundo. Entonces eso estaba haciendo que ellos vayan en contra de la Torah de Dios. Entonces cuando le dice, limpia tus pecados, está diciendo, deja de tener ese concepto de la palabra y cambia. E invocar el nombre. ¿Qué significa invocar el nombre? Sométete, ¿no? Sométete. No sé si así se dice. Sométete. Somete. Sométete al Mesías y a sus enseñanzas. Eso es invocar el nombre del Señor. Hoy en día, estoy invocando, Señor, te nombro en el nombre de Yeshua, de Jesús, invoco tu nombre. Así las personas piensan que ya están haciendo la voluntad de Dios. No, invocar el nombre, esta forma de expresión es someterse. Escuchen, me voy a someter a la enseñanza de Yeshua. Estoy sometiéndome, invocando significa someterme al nombre de Yeshua. Vemos un montón de charlatanes que usan el nombre, ¿no? Inclusive te enseñan que el nombre es Yahoshua, Yahshua, Yahashua, Yaheshua. No. Aunque le llames Jesús, aunque le llames Jesús, si vos no te sometes a su enseñanza, no sirve de que el nombre que uses. Llamarle como a vos te parece mejor. Si te sale del corazón, llamarle Yahshua. Si te sale del corazón, llamarle Yeshua, Jesús o Jesús. Lo que importa, cuando dice en una parte, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Por una parte, nosotros le llamamos su forma aramea de Yeshua.
bueno, someterse a su enseñanza. Ahora, y me aconteció, versículo 17, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Fíjense bien en este texto. Pablo está relatando, después de que me aconteció todas estas cosas, después de que estuve en Jerusalén, perdón, en Damasco, y se acuerdan que cuenta que de ahí casi le persiguieron porque él empezó a predicar en todas partes, regresó a Jerusalén y estuvo un tiempo orando ahí en el templo, orando, clamando. ¿Por qué? ¿Por qué oraba en el templo? ¿Se acuerda que Pedro y Juan un día fueron a la hora de la oración para orar en el templo? ¿Por qué fueron para orar en el templo? Porque era una costumbre y tradición que tenían los judíos. Pablo nunca dejó sus costumbres ni sus tradiciones si eso no afectaba su fe en Yeshua y en la Torá y no afectaba el cumplir la voluntad del Todopoderoso, que era regresar a las ovejas que se habían perdido. Así que los judíos tengan muchas costumbres y tradiciones no está mal. Lo que está mal es que cuando ellos esa costumbre la quieren implementar para alguien que no practica eso y hacerle entender que si no practica esa costumbre, ellos van a quedar fuera de la voluntad del Padre. Bueno, ¿qué pasó acá con Pablo en el templo? Dice que le vino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Voy a tomar agua. Es como una visión en medio de que vos estás despierto, tal vez por mucho cansancio o mucho clamor, pues de repente vos como que te alejas de la realidad, ¿no? Te vas a la realidad y empezás a escuchar cosas. Y vi, dice, que me decía, y le vi que me decía, refiriéndose a Yeshua, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. O sea, él estaba en Jerusalén orando y le aparece esta parte no habíamos escuchado en otro, ¿cómo se dice? En otro texto. ¿O sí? Creo que no. Creo que solamente aquí comenta él eso, ¿no? De que cuando estuvo en el templo, volvió a escuchar la voz de que él creía era el Mesías. ¿Y qué le dijo? Aquí nadie va a escucharte. Nadie va a aceptar tu testimonio. Yo le dije, él le habló, ¿no? Señor, ellos saben que yo encarcelaba, azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Hasta acá él estaba hablando. Entonces así yo hice. Entonces yo le estaba hablando al Señor. No sabe más que le respondió. Solamente le dijo, aquí nadie te va a escuchar. Pero me dijo, o sea, todavía le dice el Señor, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Yo te enviaré a los gentiles. Eso Pablo estaba contando ahí a la multitud. Hermanos, el Señor me dijo que dejale a estos judíos. Dejale, ellos no te van a escuchar, son tercos. Entonces, ¿cómo ellos estarían escuchando? Anda a predicarle a los gentiles. Pero vamos a ver, cuando dice gentiles, ¿a quién se está refiriendo? Vamos a anotar. Hechos 22, 21 dice, pero el Señor me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esta palabra gentiles en el griego es etnos. Etnos. ¿Qué son etnos? Algunos dicen que son como etnias, ¿no? Etnias. Eran israelitas entre las naciones. Esta palabra se usa para identificar a israelitas mezclados entre las naciones. Algunos que se habían asimilado ya a la cultura helenística, algunos se habían asimilado a la cultura romana, pero tenían todavía raíces de judíos.
A ellos vas a ir a predicarle. ¿Y quiénes son ellos? Son la oveja perdida de la casa de Israel, el cual Yeshua dijo, tengo otras ovejas que también tengo que ir a traer. No son de este redil y tienen que ser uno y tienen que tener un solo pastor. Entonces Pablo está recibiendo la tarea que Yeshua dijo que iba a hacer, pero fíjense que nunca Yeshua salió de Jerusalén, o sea, de Israel. Por lo tanto, él no iba a ejecutar esa tarea, iba a hacerla su discípulo. ¿Se está entendiendo, no? Y para que podamos tener una prueba, miren, cuando se escriben algunas cartas, el objetivo general de ir a restaurar la fe hebrea entre las naciones era siempre buscar a los creyentes que estaban asimilados. Santiago 1:1, por ejemplo, dice, yo Santiago, esclavo de Elohim y del Señor Yeshua HaMashiach, escribo esta carta, ¿a quién dice? A las 12 tribus. Para ese tiempo solo había una tribu, que era la tribu de Judá, y puede ser también de Benjamín, y algunos levitas. Pero Santiago, en una forma ya profética y reveladora, dice, escribe esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mi saludo. Creyentes en el judaísmo, en la fe judía. Pedro también dice en su primera carta 1:1, Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados, dice, los que perdieron su patria, de la dispersión, de los que fueron dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todo lugar hacia el norte donde habían sido llevados los que fueron capturados por el rey de Asiria y el rey Nabucodonosor. Hechos 2:9 dice así, cuando los apóstoles estaban en Pentecostés y estaba mucha gente y ellos estaban hablando las maravillas de Dios, miren quiénes son los que empezaron a captar que este mensaje venía para ellos. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Judíos que significa naturales y prosélitos conversos. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Las maravillas de Elohim. Bueno, entonces vemos que el objetivo de que muchos etnos israelitas entre las naciones se empiecen a restaurar empezó ya en Pentecostés y empezó ya con el apóstol Pablo yendo a visitar algunas congregaciones. Pero fíjense lo que hace el apóstol Pablo cuando empieza su ministerio. ¿A dónde va primero? Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicásemos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Fíjense lo que dice. No leí Hechos 13:5. Allí en la ciudad de Salamina fueron a la sinagoga judía, predicaban la palabra de Dios. Bueno, ellos primero empezaron predicando en la sinagoga. Y acá como en 13:46 los judíos no querían escucharle, rechazaban. Ahora vamos a predicar a los gentiles. 47. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, y acá se acuerda de un texto bíblico, yo te he hecho luz para los gentiles, dice, luz para los gentiles, israelita entre las naciones, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Esta es una promesa que el Todopoderoso le estaba dando a Pablo y a Bernabé. Bueno, continuamos. Y le oyeron hasta esta palabra, dice, hasta los gentiles. Ya hasta aquí nomás, ya no te queremos escuchar más.
Y alzaron la voz diciendo, quitad de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Atiéndame, yo no le escuché, no le interesa nada. El judío no quiere saber nada de él que no sea parte de su comunidad. A tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote, que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Miren, entonces le mandaban a azotar. Garroténle para que diga cuál es su versión. Pero cuando le ataron en correas, Pablo dijo al centurión, atiendan bien cómo Pablo utilizó acá algo muy inteligente, que estaba presente. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Algo que me sorprende, ¿no? Aunque Roma era una ciudad con tiranía, con lo que sea, pero cómo defendía a los que eran sus ciudadanos por más que tenían otra fe. Atiendan muy bien acá. Aunque Pablo tenía otra fe, él no creía en los dioses romanos, pero él era ciudadano romano y tenía todos los derechos legales que marca, eh, ¿cómo se dice? La Constitución romana y eso. Y una de las cosas era que a nadie se le podía encerrar ni castigar si no haya habido una sentencia. Así era. Pero cuando le ataron, versículo 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Dice, no puede ser. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo, sí, le dijo. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. O sea, inclusive mucha gente para poder tener un mejor prestigio en la comunidad o en el imperio, pagaba para tener la ciudadanía romana. Pero Pablo dice, yo no necesité porque mis antepasados pertenecían a la provincia romana y por tanto yo nací como ciudadano romano. Fui registrado como ciudadano romano. Bueno, así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, los judíos le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Fíjense que termina cuando ya están en un concilio ante líderes religiosos que van a empezar a enjuiciarle. Y el 23 continúa diciendo, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y ahí va a empezar a relatar detalladamente todo lo que ha pasado. No se pierdan este capítulo que vamos a estar compartiendo la próxima. Este es Hechos 23. Amén. Sí, así entonces hoy terminamos esta parte. Shalom a todos, Shabbat Shalom, que tengan una excelente jornada. Nos vemos en el próximo estudio, en el caso de Hechos, capítulo 23. Shalom.